Bueno, continuamos con Luis Eduardo Martínez, quien fue gobernador del estado Monagas, rector de la Universidad Tecnológica del Centro. El país está en una situación bastante difícil. Uno ve la agenda política por una parte, pero ve la agenda del ciudadano común por la otra. Se habla de gran descontento contra el gobierno del presidente Maduro. Sin embargo, cuando la MUD convoca una marcha, va poca gente. Falta de convocatoria, falta de identidad de la MUD con lo que está pasando en la calle. La gente está indiferente, concentrada en sus propios problemas. ¿Qué pasa allí? En principio, el ciudadano común está concentrado en sus propios problemas. Quien tiene que hacer una cola de horas para conseguir un paquete de harina pan no va a estar pendiente de la marcha. Quien no tiene comida en su casa no va a estar pendiente de marchar en vez de estar buscando un bachaquero que le venda. Quien tiene un problema de medicina no va a estar pendiente de una concentración. Yo he estado viendo otra vez los estudios de opinión y evidentemente el ciudadano común quiere es que su problema se resuelva y que se resuelva prontamente, y Dios quiera que se resuelva prontamente, Vladimir, porque yo no quiero ser ave de mal agüero, pero uno se queda asombrado de cómo ha resistido el venezolano la complejidad de la situación actual. El Caracazo se gestó por mucho menos de lo que hoy está pasando en Venezuela. De tal manera que más bien tenemos que darle gracias a Dios porque no ha derivado hacia un conflicto mayor la actual situación. Así que gobierno y oposición tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para evitar que se produzca un desbordamiento que nadie va a poder controlar. Hace unos días conversábamos con Enrique Márquez y planteaba que Henry Ramos debería sentarse con el presidente Nicolás Maduro. Tiene que dar la MUD ese paso. Mira, ¿Crees tú que debe hacerlo Henry Ramos? hace unas 3 o 4 semanas, Larissa y yo estuvimos con el Papa Francisco y le entregamos una carta en la cual le solicitamos la mediación del Vaticano en todo este conflicto, mediación que pasa por el diálogo, de tal manera que en correspondencia con lo que frente al propio Papa le solicitamos, yo sí creo que es necesario dialogar. Creo que es Henry Falcón el que dijo o dialogamos o nos matamos. Y es así de sencillo es la cosa. Es posible que dentro de un rato empiecen los tuiteros a reclamar desde la comodidad de su casa el que estemos haciendo esta aseveración. Pero bueno, le decía yo hace pocas horas a un amigo a raíz de la declaración de Márquez que estaban comentando, si Alemania fue capaz de entenderse con los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, si Japón fue capaz de entenderse otra vez con los americanos después de Hiroshima y Nagasaki, donde miles murieron después de una sola bomba atómica, ¿por qué no podemos entendernos nosotros que al fin y al cabo somos venezolanos, compartimos un mismo espacio y es de suponer que queremos que el desarrollo esperable se dé sin mayores traumas? Muchas veces cuando viajo a Estados Unidos a las reuniones de la universidad me encuentro con venezolanos que están allá, que yo respeto, y me dicen con autoridad, bueno, ¿y qué esperan ustedes allá? ¿Cuándo va a estallar allá el enfrentamiento? El problema de Venezuela se resuelve con sangre. Y yo les digo, sí, porque no es la sangre tuya. El problema de Venezuela se resuelve con muertos. Sí, porque no son los muertos tuyos, porque no va a ser el hijo tuyo, ni el padre tuyo, el hermano tuyo, el que va a quedar en el terreno. De tal manera que yo sí creo que un hombre como Henry Ramos, valiente, con coraje, bien formado, con un talento extraordinario, con una conciencia de lo nacional, tiene en un momento determinado que dar ese paso si es necesario para la paz de la República. Ahí sí, unos elementos que se han estado planteando y que yo ratifico aquí. Para que un diálogo se dé, tiene que ser transparente, tiene que ser sincero, tiene que atender a objetivos concretos y tiene que considerar lo que para nosotros es cuestión de honor. La fecha del revocatorio, porque el gobierno es que puede facilitar ese proceso, que es un derecho constitucional, la libertad de los presos políticos, la apertura del canal humanitario que haga posible que alimentos y medicamentos que están listos en muchas partes del mundo para venir a Venezuela a paliar la gravísima crisis lleguen, y el respeto a las instituciones públicas. Por cierto que hay un monaguense que está preso, que es Numa Rojas. Me gustaría saber qué opinas tú de ese caso. Ese es un gran amigo, un amigo personal. Yo frecuentemente... Es militante de la Liga Socialista, militante del pero un PSV. hombre extraordinario. Mira, de Numa tú podrás decir lo que sea, y seguramente tú lo conoces, por eso Lo conozco. Pero lo que nadie puede creer en Monagas, que Numa es un ladrón. Numa podrá ser un desordenado, un revolucionario. Mira, Numa escribió en la cárcel un libro, se llama Pildoritas del Saber, y él me dedicó ese libro en diciembre, yo lo leí con cuidado. Lo que más me asombró es que en ese libro, a lo largo, desde el prólogo hasta que termina, todo es una profesión de fe en la revolución. Numa preso, injustamente preso, sigue creyendo en los valores que proclamó cuando era muchacho. De tal manera que así como nosotros creemos en la necesidad que los desterrados y los presos políticos sean liberados, hoy aquí frente a ti yo
abogo por la libertad de Numa Roja en la calle, hará mucho por los pobres de Monagas, como ya hizo cuando fue alcalde tanto en Maturín como en Caripito. Más allá de las diferencias políticas que tienen y que mantienen. Otra vez, te lo señalé hace rato cuando me preguntaste sobre el gato briseño. Cualquier diferencia política, cualquier enfrentamiento pasado, tiene que quedar atrás. Si hay algo que los venezolanos tenemos que enterrar, esos odios, esas rencillas, que a veces son por motivos fútiles, para poder trabajar juntos por un mejor mañana. ¿AD tiene un plan para reconquistar el poder en Venezuela? Bueno, AD no tiene un plan como tal, AD está trabajando junto con el resto de los factores de la oposición en Venezuela para convertirse, reitero, en unidad con el resto de los factores de la oposición en poder en Venezuela, en las regiones, en los municipios y naturalmente en el país. Durante mucho tiempo el chavismo dijo, no volverán, haciendo alusión a Acción Democrática, a COPEI. La primera vez que yo le oí a Chávez la frase, voy a freír las cabezas de los adecos en aceite, fue en Maturín, en la avenida Juncal. Pero eso fue un montaje. No, fue un montaje. Yo lo escuché. La residencia de gobernadores queda a una cuadra donde está la avenida Juncal. Él dio un mitin ahí, yo estaba en el jardín de la residencia escuchándolo y lo dijo efectivamente. Entonces, de allí, una y otra vez, he oído en las últimas semanas, meses, la expresión de, bueno, o sobraron cabezas o faltó aceite, pero los adecos y la oposición en su conjunto todavía vive y vive, esa sí vive. Si la oposición retorna al gobierno, ¿van a freír la cabeza de los chavistas? No, nosotros tenemos que hacer un ejercicio de reconciliación, un ejercicio de encuentro entre todos aquellos que hoy, chavistas que fueron, quieren lo mejor para Venezuela. Mira, seguramente tú lo has visto, los últimos estudios de opinión señalan que el 93.7% de los venezolanos consideran negativa la situación de Venezuela, pero cuando tú te metes en el segmento de los que se identifican como oficialistas, cerca del 73.2%, si no recuerdo mal, oficialistas opinan igual de que la situación es muy mala, porque ellos también son afectados. Es que tú crees que en la cola lo que hay es puros opositores. Es que tú crees que cuando un malandro va a asaltar a un ciudadano le pregunta, ¿tú eres chavista, tú eres oficialista o tú eres opositor? Es que tú crees que cuando se va la luz en tu barrio se le va solamente a los opositores. De tal manera que están sufriendo igual y ellos son objeto de nuestra atención. Quizás, salvando las distancias, el ejemplo del franquismo, cuando murió Franco, o el propio ejemplo de Pinochet, cuando salió del gobierno en Chile, tiene que servirnos de mucho. El perdón es fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Y nosotros tenemos la suficiente capacidad para amar y perdonar a aquellos que en las bases comulgaron con el oficialismo en algún tiempo, seguramente entusiasmados por lo que pregonaban, por lo que proclamaban, y hoy están arrepentidos. Tu amigo Henry Ramos alude de perdonar a los adecos que se fueron de AD, Sí, o a los que cómo fueron expulsados. no. Hay una frase... Tiene que haber una amnistía ahí. Total, general. Hay una frase de un amigo común que yo no olvido, Bernabé Gutiérrez, secretario nacional de la organización de AD, él dice mucho, hay más adecos afuera que adentro. De tal manera que si somos capaces de perdonar y de promover la conciliación nacional con todos los sectores políticos, mucho más en Acción Democrática. Yo estoy seguro que Henry, que es un hombre de una extraordinaria conciencia del valor del adequismo, va a facilitar el regreso de aquellos que quieran. Tienen las puertas abiertas, como la tienen abiertas las puertas los oficialistas que quieran incorporarse al esfuerzo opositor para cambiar el país. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. No, a ti, por favor. Quedó pendiente la pregunta sobre lo del burro. Bueno, no, eso ya la respondiste. Como que te preocupó mucho esa pregunta. No, tú que te quedaste con la inquietud. No, yo no, ninguna inquietud. Cosa de tu biografía. Sabrán los monaguenses por ustedes decían así. Eso es cosa de ellos. Bueno, muchas gracias por haber venido al programa. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Brújula Internacional. Un placer haber conversado con Luis Eduardo Martínez. Así que hasta la próxima. Hasta mañana.